¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Hola, licenciado, Perfecto. buenos días, bendiciones. Licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, licenciado. Yo. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Un gustazo saludarles a los años, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, la plataforma está habilitada con una pequeña evaluación que ustedes deben rendir. Sí, está súper fácil. Eso, ¿no? Para que ustedes, está súper fácil, súper sencilla, para que ustedes la puedan realizar, ¿no? De igual manera, pues, revisemos las clases grabadas. Si tenemos algún documento, algún certificado, alguna acta que tengamos que presentar en la institución, no se olvide, por favor, presentarla, ¿no? Recuerde que los documentos también son bastante. ¿Me escuchan ahí, por favor, chicos? ¿Me confirman? ¿Me escuchan ahí? Sí, 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 licenciado. licenciado. profesor. Sí. Excelente, muy bien. Parece que por temas de la lluvia se me está yendo un poquito la señal, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí y pues como les mencionaba, ¿no? Documentos al día, tratemos de estar al acciones correspondientes, ¿no? Obviamente, pues contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, la anterior semana en una clase grabada que nosotros habíamos trabajado, ¿sí? Prácticamente hablábamos un poquito acerca de la gran cultura de Mesopotamia, ¿no? Que prácticamente la primera eventualmente se logra establecer como la madre de todas las civilizaciones, ya que directamente cuenta, ¿no? Con organización social, administrativa, política, con la creación directamente de templos, con la creación directamente de monumentos y sobre todo empiezan directamente a establecer diferentes formas de gobierno, ¿no? Diferentes formas de gobierno, ¿no? Hablando directamente de los reyes, hablando directamente de los dioses que poco a poco empezaron a ser base fundamental para que la civilización de Mesopotamia sea considerada directamente como la madre de todas las civilizaciones, ¿no? Ya que de ahí directamente aparecieron todas las culturas que nosotros conocemos en la actualidad. Y una de ellas también es una de las más importantes en el mundo que vamos a estudiar el día de hoy, es acerca de la civilización de la India como tal, ¿no? Obviamente, pues caracterizada por los trabajos de arquitectura y sobre todo, pues por el Taj Mahal, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos templos sumamente grandes, sumamente llamativos. También podemos observar lo que son las columnas, ¿sí? Y sobre todo, pues, una decoración directamente con el agua y con la naturaleza, ¿no? Ahora, vamos a identificar algunas características esenciales de la civilización de la India, ¿no? Bueno, también mencionar que prácticamente estas culturas se las conoce también
como culturas fluviales, ¿no? Que prácticamente fueron civilizaciones que se asentaron cerca de ríos, lagos o lagunas muy importantes, ¿no? Que fueron necesarias directamente para su desarrollo, ¿ok? Bueno, me regalan un segundito, por favor, ya les comparto pantalla, ¿no? Pero mientras tanto, miren, por ejemplo, ¿no? Como les mencionaba, los templos son sumamente grandes, son sumamente llamativos, ¿no? Y en el video que nosotros dejamos la anterior semana, ¿sí? De la clase grabada, hablábamos directamente de Mesopotamia, ¿no? Pero de dos ríos importantes. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esos dos ríos importantes de Mesopotamia? Éufrates o Tigris. Excelente, muy bien. El Tigris y el Éufrates, excelente, que son dos ríos sumamente importantes, ¿no? Ahora, vamos a identificar también las características o los ríos más importantes de la India, ¿sí? Ahora, civilización india. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Oscar Gonzalo González? ¿Estamos ahí? Profe, aquí estoy. Licenciado, no está en mi internet, pero no se ve nada. Ahora sí ya. Eh, ¿Pueden ver en pantalla, por favor? Ahí, ella, este licenciado. Ahí Por sí se favor. ve, sí se ve. ¿Le leo, licenciado? Sí, por favor. Civilización india, desde aquí. Ya. Civilización india. La India es una de las civilizaciones del mundo más antigua que existe en la cultura del Valle del Indio. Tiene su indicio hacia el 6000 antes de Cristo. Su influencia en el mundo occidental ha alcanzado límites sin precedente, dejando aportes con mucho valor, aunque provenga de una cultura compleja y muy diferente a occidental. ¿Ahí está ahí, Excelente, licenciado? 10, muchísimo. Muy bien. La civilización india, ¿no? Tuvo su inicio dentro del territorio conocido como el Valle del Indo, ¿no? Hace 6000 años antes de Cristo y tiene lo que son grandes aportaciones, especialmente en la construcción de la arquitectura, ¿no? Uno de los ejemplos, tenemos, bueno, el Taj Mahal, ¿no? Miren, sumamente grande, sumamente bonito, sumamente decorado, ¿no? Que obviamente pues destaca la belleza directamente de esta gran civilización. Ahora nos vamos a su ubicación. ¿Me ayuda por favor la señorita o señor? ¿Me ayuda por favor la señorita Marta Cecilia? Ubicación. La civilización hindú surgiere alrededor del año 3300 y 1300 AC. Se ubicaban en los pueblos Harappa y Morejo. Claro, las primeras poblaciones de las que se derivaron el resto de los pueblos. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, prácticamente, ¿no? Nosotros podemos establecer que tuvo un surgimiento en los años 3300 y 1300, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí, justamente en la partecita de acá, podemos observar el mapa geográfico en donde tenemos la ubicación de estos dos pueblos importantes, ¿no? El Harappa y el Mohenjo-Daro, ¿sí? Que prácticamente desde aquí apareció esta gran civilización. Ahora nos vamos a su organización social. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita?
Rosa Zunilde, por favor, ¿estamos ahí? Sí, sí, profesor, cómo no. Acá estoy. Por favor. Ya le indico. La organización social de los indios era bastante marcada y se dividía en varias castas, principalmente en 4 castas que eran las más importantes. Brahmanes, perdón. Estos eran los encargados de la parte espiritual del pueblo. Eran una especie de sacerdotes que se encargaban de leer o interpretar los santos escritos para poder dar guía espiritual al pueblo y llevar a cabo las distintas ceremonias y ritos religiosos. Los chakratillas estos dominaban la parte militar, ya que representaban a los guerreros defensores del pueblo y del monarca. Además, estos mismos se encargaban de la parte administrativa en calidad de funcionarios para asegurar que se cumplieran los decretos y mandatos del monarca. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, dentro de su organización prácticamente, ¿no? Contábamos con las castas. Las castas, en ese caso, ¿no? Que vendrían a ser lo que son clases sociales sumamente determinadas de los indios, ¿no? Y dentro de la clase élite, en este caso que tenía, eran los brahmanes, ¿no? Que prácticamente eran encargados de la espiritualidad del pueblo, es decir, los reyes religiosos, y sobre todo directamente, ¿no? Estaban a cargo de ceremonias, de los ritos en general, ¿no? Otra de la clase social que estaba detrás de los brahmanes eran los ksatrillas, ¿no? Que prácticamente dominaban la parte militar, eran guerreros, en este caso del pueblo, y también administraban los recursos y los territorios como tal, ¿no? Ahora vamos a determinar las siguientes castas sociales. Los vaishas y los shudras. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Diego Joel? ¿Estamos ahí? Diego Joel Condonares, por favor. Sí, aquí estoy. La organización. Los Vaishyas. Estos personajes estaban dedicados a las partes alimenticias y a los pueblos de los cuales trabajaban como artesanos y comerciantes para así poder suministrar las cosas necesarias al pueblo de parte del gobierno. Los Sudras. Estos representaban la casta más baja, compuesta de campesinos y personas del pueblo, que se dedicaban a vivir como súbditos del reino indio y servidores de las demás castas. Eran gente muy trabajadora y de principiante. Era una casta creada y indígenas sometidos para realizar dichos trabajos, una especie de esclavos. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, los vaishas como tal, ¿no? Prácticamente eran comerciantes, artesanos dentro del imperio. Los shudras, en este caso, ¿no? Que eran esclavos en general, ¿sí? Entonces, bien, todo directamente determinado. Primero, los brahmanes, que prácticamente, ¿no? Eran sacerdotes, intelectuales, los quisatrillas, que eran guerreros, ¿sí? Después tenemos los vaishas, comerciantes, y finalmente los shudras, en este caso, que vendrían a ser los esclavos en general, ¿no? Y la organización política de los indios prácticamente, ¿no? Se establecía en control directamente de las castas sociales, ¿no? Y de ahí directamente se elegía, pues, al representante. Ahora nos vamos a su religión. ¿Me ayuda, por favor, la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Isabel? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días, Lisa. La Por organización favor. política la organización política de los indios no es tan conocida. En la religión. Bueno, sí, la religión política de las Estamos Indias. justamente
En la religión, por favor, aquí, justamente. Excelente. Ya, ya. La organización política de los indios no es tan conocida ni detallada, pero se conoce que utilizaron la monarquía como forma de gobierno, la cual se dividían entre varios reyes e incluso diferentes reinos que hasta se peleaban por preservar y extender su territorio. Sin embargo, no siempre contó con la misma organización política ni social. Aún así, la más importante fue la monarquía, en la cual se heredaba el poder entre la familia de los monarcas. Listo, listo. Como esa era la religión, justamente la que tenemos en la pantalla. Muy bien, bueno, 10, excelente. Ahora, la religión, sí, de la civilización india se caracterizaba por practicar el hinduismo y el budismo, las cuales muchas veces se consideraban más filosofías que religiones. Características religiosas de la antigua India. Estas ramas religiosas se extendieron a varias partes del mundo, incluida la civilización china, formando parte importante en la adoración de millones de personas, ¿no? Por ejemplo, las corrientes, más que religión, eran corrientes filosóficas, ¿no? El hinduismo y el budismo como tal. Miren, por ejemplo, uno de los dioses que representaban prácticamente los indios, los atribuían de esta manera. Miren, su cuerpo de un color muy diferente, podrían ser celestes, podrían ser un poquito verdes, tenían diferentes extremidades. Es decir, más de dos personas, e inclusive también podemos observar que su cabeza podría ser de 2 hasta 3 representaciones, ¿no? Miren justamente cómo los representaban, en una posición orando. Aquí Licenciado, tenemos pues la lo Santa interrumpí. Trinidad de la India, Vishnu, y que Licenciado, prácticamente representaban, ¿no? Y Brahma, sí, Brahma, Vishnu y Shiva, que prácticamente eran la Trinidad India como tal, ¿no? Miren, justamente cómo los representaban sentados sobre una flor especial. ¿Cómo se llama esta flor de aquí? licenciado no está compartiendo pantalla. No Sí, sé si yo. Dice, no se comparte, ah, no no se. está compartiendo pantalla. Ah, ya, muy bien, bien que me avisan, por favor. Parece que se nos fue por el tema de las lluvias que tenemos en este momento, ¿no? A ver, regálenme un segundito, por favor. Ya les voy a compartir. Ya, me regalan un segundito, por favor. Estamos otra vez ingresando. Regálenme un segundito. Ok, pero bueno, prácticamente, ¿no? Nosotros podemos establecer, ¿sí? Que la religión que ellos mantenían era una religión politeísta, ¿no? Que es la capacidad de elegir diferentes dioses, especialmente los dioses que los podemos representar con fenómenos de la naturaleza, ¿no? Hablando de montañas, ríos, lagos, lagunas, y también podemos hacer un poquito de referencia, en este caso, acerca del estudio de la astronomía en general, ¿no? Entonces, miren, características propias que prácticamente van mejorando en este caso, ¿no? Ahora, regálenme un segundito. Profesor, ellos también adoraban a la diosa Excelente, Ganesha. muy bien, parece que ya. Muy bien ahí. A ver, regálenme un segundito. Parece que ya regresó nuestra señal.
¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, ¿no? ¿Me confirman? ¿Me escuchan, por favor? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Sí, licenciado. Se ve, Sí, se la ve. escucho. Sí, se ve. Muy bien, parece que es nuestra conexión un poquito, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Esperemos que ya no nos vaya un poquito. Muy bien. Bueno, aquí tenemos, bueno, otra característica de su religión, ¿no? El hinduismo, que prácticamente destaca lo que son normativas de una conducta de una persona, ¿no? Y es algo similar a la que nosotros conocemos como el karma. ¿Qué es el karma? El karma, las creencias indias, es la acción de una vida pasada y tenemos que esperar, como quien dice, la reencarnación para ver si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Es lo que tengo yo entendido como karma y me disculpa si estoy equivocado. Ya, muy bien, excelente. Ahora, las normativas de conducta, ¿no? Que prácticamente nos hablan de nuestra conducta, ¿no? Si nos portamos bien, vamos a tener cosas buenas en la vida. Si nos portamos mal, también directamente la van a tener, ¿no? Entonces, son facetas de conductas que nos hablan directamente dentro del hinduismo como tal, ¿no? Además de eso, también nos habla directamente de la posición de oración, ¿no? El orar, y aquí aparece otro representante importantísimo, ¿no? Que también lo conocemos dentro del budismo como Buda. Buda, que también pues se establece como un representante con el cual logró despertar lo que es todos sus sentidos, hablando directamente del cuidado que se debe tener con la naturaleza y sobre todo de la meditación o la oración, ¿no? Miren, justamente acá, ¿sí? De esta manera se lo representa a Buda en algunos territorios y también podemos observar lo que es las representaciones arquitectónicas, ¿no? Sumamente grandes, sumamente decorativas como tal, ¿no? Entonces, miren, la religión como tal prácticamente juega un papel fundamental dentro de la civilización de la India, ¿no? Ya que mantienen lo que son parámetros, en este caso, religiosos como tal, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, aquí también podemos destacar dos ríos importantes, el río Indo y el río Ganges, ¿sí? Entonces, miren, ríos que son sumamente importantes dentro de esta gran civilización. Hacemos un recuento en Mesopotamia, ¿no? Los ríos importantes, hablamos directamente del Tigris y el Éufrates, mientras que en la India como tal, nosotros podemos observar, ¿sí? Tanto el Indo como el Ganges, ¿sí? Entonces, las características fundamentales es que prácticamente lograron ubicarse o centrarse directamente en sitios en donde pasaban estos grandes ríos, ¿no? Lo que servía directamente para la agricultura, para la ganadería y sobre todo también en algunos casos para el comercio y la navegación en conjunto como tal, ¿no? Muy bien, a ver, parece que se nos dejó de compartir un momentito. Muy bien. Perdón, muy bien. A ver, excelente. Bueno, aquí tenemos uno de sus dioses importantes, ¿no? Brahma, Shiva, Vishnu. Y dioses sumamente importantísimos, ¿no? Que obviamente pues son el reflejo, en este caso, de su cosmovisión, ¿no? Vishnu, en este caso, se lo representa como el dios más importante, el dios creador,
Shiva tiene el papel del dios destructor. Y también podemos hablar, ¿no?, de Kailash, que es la diosa, en este caso, directamente de la familia. Rama representa a los dioses más importantes de la India, caracterizado directamente con una piel azul como tal, ¿no? Entonces, miren, si hablamos directamente de los dioses de la India, tenemos pues una gran representación, ¿no? Pero sobre todo, dentro de la India también podemos detallar lo que es la construcción del Taj Mahal, que lo hicieron en 1632 a 1653 por el mandato del musulmán Sal Ahad. Sí, miren, columnas sumamente grandes, sumamente llamativas, una decoración sumamente hermosa. Otra de las grandes construcciones, el Jama Masjid. Miren, de igual manera, pues, un templo sumamente grande, sumamente maravilloso, sumamente decorativo, ¿no? El Fuerte Amber, no, miren, por ejemplo acá, columnas sumamente llamativos, muros sumamente amplios, ¿no? Y la decoración directamente, no tanto en las paredes como en la partecita directamente del fuerte, ¿sí? Entonces son características propias que los indios lo mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Otra obra de arquitectura es el Qutb Minar, ¿sí? El minar más alto del mundo, el Al-Minar, ¿no? Miren, una columna sumamente grande, sumamente espaciosa y sumamente decorativa, ¿no? Y las actividades, obviamente, pues se basaban en la agricultura y la ganadería. Nos dejaron grandes aportaciones directamente, ¿no? ¿No? El uso del número cero. También podemos hablar de las aportaciones de la circunferencia, el diámetro y el valor del número pi. ¿Cuánto es el valor de pi? En la actualidad, ¿cuánto es el valor de pi? A ver, ¿quién les da matemáticas? ¿Qué profe les da? ¿La profe El Gaby? valor. Ay, se me olvidó. Ya, muy bien. Ya le voy a preguntar, ya le voy a decir. A ver, ¿cuánto es el valor de pi? Les mande una actividad a la profe Gaby. Muy bien. 3.14. Muy bien. En arquitectura, ¿no? Prácticamente la creación de estas grandes obras, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros también podemos establecer que otra de las grandes aportaciones fue la medicina. Hablamos de los métodos de esterilización, también hablamos del uso de las drogas en medicinas, ¿no? También podemos hablar que eran expertos en curar lo que son venenos por parte de las hierbitas, ¿no? Entonces, eran personas sumamente inteligentes, sumamente desarrolladas, sumamente elitilizadas, directamente lo que hablamos, su organización social, hablando de las castas, hablando directamente de su organización territorial, pero sobre todo, también podemos hablar, en este caso, del crecimiento arquitectónico que nos han dejado hasta el día de hoy, ¿no? Por ende, pues, la civilización de la India es una de las más grandes de las culturas en el mundo, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. Excelente, muy bien. Bueno, chicos, vamos a tener un pequeño receso de unos 10 minutitos y de ahí vamos a regresar para ciudadanía, por favor, ¿no? Así que aprovechemos el momento para sacar la ropa si tenemos solcito o si no, directamente para caminar un momentito, ¿ya? En 10 minutitos nos reunimos, por favor, para ciudadanía. Ok, licenciado.